Bueno, ahí estamos. A ver un momento. Estoy tratando de quebrar. Ahí se ve, sí. Sí, 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 sí se ve. perfecto. Listo, 10 puntos. Sé que lo abrí con otro programa y se descajetaron las letras. Bueno, no importa la fuente. No, se ve bien. Bueno, vamos a ver entonces el último tema de la cursada. De este tenemos teoría y práctica. Así que después vamos a ir haciendo ejercicios. Vamos a ver financiamiento agropecuario. ¿Estamos ya? ¿Arrancamos? ¿Por qué nos interesa ver financiamiento? En realidad, lo que nos interesa, vamos a ver alguna cuestión, algunos rudimentos de una temática financiera, lo más básico de todo, y vamos a ver alguna cuestión vinculada a las políticas financieras. Es importante que tengan alguna idea o noción básica entonces de cómo funciona el instrumento este que es el financiamiento, ¿no? Dentro de lo que son las políticas, ¿qué es una política pública? Esto ya lo hemos trabajado para el primer parcial, que es una intervención deliberada del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos determinados, en el cual la política agropecuario es una parte inseparable de un proceso más amplio, ¿sí? De política general. Y dentro de eso más amplio, y vinculado también al mundo agrario, están las políticas financieras. Entonces, se debe, para analizar siempre que se hace un análisis de una política, cualquiera sea, en este caso financiera, debe hacerse en el análisis de un marco más amplio de su desarrollo, ¿sí? Si uno analiza la economía, podríamos separarla en dos grandes segmentos, acá en dos engranajes. ¿Sí? Es interesante esta figura porque hace que da la idea esto de que actúan de manera en común o vinculada. Tenemos por un lado el sector real de la economía, basado en la producción de bienes y servicios, ¿sí? El sector real de la economía. Y después tenemos lo que se llama el sector financiero, que está basado en la presencia de activos financieros. ¿Qué es un activo financiero entonces? Es interesante esto porque en realidad, pero estos ya son sesgos personales, ahí sí uno puede poner claramente su mirada. Para mí personalmente siempre es más importante la economía real porque es finalmente la economía basada en lo que permite la continuidad, si se quiere, de la vida, es lo que nos permite producir alimentos, lo que nos permite producir
computadoras, servicios, ir al gimnasio, ir a la peluquería, todo eso que nosotros, bienes materiales o inmateriales, que permiten que funcione una sociedad, es la economía, el sector real de la economía. Ahora, vamos a ver que hay una cantidad importante también de elementos que para que funcione la economía real necesitamos que funcione un sector complementario. Para mí es, digamos, menor en el sentido que para mí es más importante el sector real, ¿sí? Y el sector financiero debería de acompañar al sector real. Pero entonces necesitamos un sector financiero basado en activos financieros que permitan potenciar al sector real. Que para eso depende, por eso no es la mirada dominante de muchas miradas de la economía. Yo creo que el sector financiero tiene su razón de ser o ha tenido su razón de ser en tanto, pero esto es una mirada muy personal mía, repito, en tanto permite potenciar el sector real. Lo que hace que las cosas funcionen finalmente son las cosas reales. Pero bueno, vamos a ver entonces qué son los activos financieros. ¿Qué es un activo? Un activo es toda posesión, todo elemento que posee algún valor de cambio, ¿sí? De intercambio. Y ahí tenemos dos tipos de activos. Activos tangibles, en los cuales podemos tomar algún tipo de relación física, ¿sí? Una máquina, un edificio, una herramienta, o sea, algún bien que podemos tener. Pero después tenemos activos intangibles, también conocidos como financieros. ¿Qué son? No son más que obligaciones legales sobre algún beneficio futuro. Esto podríamos decir que es ceder un consumo actual, ¿sí? Una satisfacción de un placer actual, por uno futuro. Ahora, si yo voy a ceder mi consumo, satisfacer mi necesidad actual por una futura, eso tiene que ir de acompañado de que si yo hago eso voy a tener algún bien superior, así algún beneficio superior en el futuro, ¿sí? Algo que se llama un rendimiento, ¿sí? Entonces es un derecho a recibir, a percibir más adelante los recursos que dispongo al día de hoy, ¿sí? No es más que una convención finalmente, ¿sí? Vamos a ver después que hay diferentes formas de activos financieros. Hay un activo financiero que es el más conocido y difundido. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el activo financiero más usual? Y lo dice la, La la filmina, Filmina, pero pero piense. el dinero. El dinero. ¿Y pero por qué el dinero? ¿Qué es el dinero? Finalmente. Es la forma más líquida. No sé si es eso. Sí, es la forma más líquida, ese es un buen atributo, exactamente. ¿Pero qué es? Es un medio de cambio, pues. Sí, pero ¿y qué es? ¿Existe? Sí. Finalmente, ¿qué es? Una de las chicas, Es papel. claro. Ahí están poniendo, es papel. Eventualmente, piénsenlo de cierta manera, bueno, que ahora se ha ido modificando porque ha aparecido las formas electrónicas de dinero, que entonces hasta eso se ha ido mutando, se ha ido evolucionando. Pero si no, en su forma histórica hasta hace no mucho tiempo, no era más que papel, ¿sí? O sea, el valor del dinero, el valor físico no era más que un cacho de papel impreso, ¿sí? Con algún numerito. Eventualmente había una convención, una construcción de lo que llama una institución humana que le asignaba a esos papelitos diferentes valoraciones en función de una convención que el papelito que tenía a Rosas era de 20 pesos, a San Martín de 5, Mitre 2 y así, digamos, pero eran convenciones, ¿sí? ¿Y qué representaba o qué representaba originalmente? El papelito ese era originalmente implicaba que era un compromiso de deuda por parte del Estado, que es el único que está habilitado a emitirlo. Entonces, en su momento, eso representaba el equivalente a una deuda que el Estado contraía a quien lo portaba, ¿sí? O decía que atrás de ese papelito había cierto depósito de valor. Eso era la concepción histórica del patrón oro, etc. Pero no más que eso. Después eso, bueno, ahora con las
criptomonedas, con los pagos digitales, etcétera, fíjense que eso ahí se ha ido modificando, ha ido evolucionando, pero finalmente no es más que una convención, ¿sí? Las criptomonedas, de estas monedas digitales, los bitcoins, etcétera. ¿Qué son? Y no son más que, finalmente, físicamente, no son más que pulsos electrónicos guardados en alguna super servidor, en alguna montaña de Suiza o de Noruega, con 30 grados bajo cero para que no levanten temperatura, y no es más que eso, pulsos eléctricos que la mente humana le asigna algún tipo de construcción de valor, pero finalmente no es más que una convención humana. Fíjense que hay una relación igualmente entre activos tangibles e intangibles. Tenemos cuál es la forma en que se transmiten unos y otros, se intercambian a través del efectivo, del dinero. ¿Sí? Activos financieros, que son compromisos de pago, activos tangibles, que los podemos tocar, y pueden convertirse en uno u otro a través del dinero. Esto se da en un mercado, o sea, en este espacio institucionalizado, que son los mercados financieros, y que por lo general aparece un tercer actor, que son los intermediarios. ¿Sí? Acá vamos a ver en un momentito, perdón, a ver algo. Sí. Ahora vamos a ver un poquito más de detalle, entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Y cuál es en realidad cuál es una de las funciones esenciales que tienen los mercados financieros? Vamos a verlo ahora y después volvemos. Me interesa esto. Fíjense, en una economía tenemos dos tipos de unidades, tipos de sujetos económicos. Tenemos unidades que se llaman de gasto superavitario. ¿Qué significa? Tienen más recursos que los que están dispuestos a consumir o a gastar o a conservar en este momento. O sea, tienen excedentes. ¿Sí? Eso se lo llaman también inversores, unidades de gasto superavitarias o inversores. Y por el otro lado tenemos unidades de gasto que ahí no son superavitarias, perdonen, son deficitarias, que necesitan financiamiento, ¿sí? Las de la derecha. Es decir, tienen mayores necesidades de recursos que los que disponen actualmente, ya sea para consumo o para inversión, para comprar máquinas. Ahí hay, entonces, tenemos estos dos tipos de unidades. Estos dos tipos de unidades, en una economía que fuese muy simple o sencilla, podrían encontrarse espontáneamente. ¿Sí? Pero eso sería que todos nos conocemos y en un cara a cara dice, a mí me sobra, a mí me falta, papá. Ahora, eso ya hace unos 600, 700, 800 años que ya con la sociedad medieval, ya en ese momento no ocurría eso. ¿Por qué? Porque no todos se conocían. Y aparte había ciertas, en el mundo occidental, ciertas restricciones con respecto al uso del dinero, etc. Entonces aparecen lo que se llaman los intermediarios. Es decir, sujetos que actúan encontrando a las dos partes. ¿Sí? Y que también cumplen algunos roles que son bastante precisos e importantes. ¿Sí? Los intermediarios pueden ser bancarios o no bancarios. Vamos a ver qué significa uno u otro. En realidad implica si están sujetos por la ley de entidades bancarias. ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Personas físicas o jurídicas que actúan vinculando a estas unidades deficitarias con las superavitarias. ¿Sí? Y pueden ser entidades financieras, cambiarias, agentes de bolsa, agentes de mercado abierto, bancos, etc. Esto es algo interesante. Acá. En ese sentido, uno puede analizar los mercados financieros de acuerdo a determinados rasgos o características. ¿Sí? ¿Cuáles son esos rasgos o características? Los mercados financieros los podemos caracterizar a través de qué se negocia. Los mercados primarios son los cuales se da la primera colocación, esto es, aquel que emite la deuda con el que emite la deuda originalmente. O sea, ¿qué es una deuda? Finalmente, yo necesito dinero, soy deficitario. Necesito que alguien me preste, pónganle 100. Entonces yo emito un papelito o emito un título de deuda que me comprometo a pagar
en un futuro X pactado esos 100 pesos más un interés por esa deuda. Si voy a pagar por el costo de oportunidad del dinero, voy a pagar un poquito más. Entonces, los mercados primarios son los que se dan la primera colocación. Aquel que tiene la deuda, que toma esa deuda, que emite esa deuda, con aquel que lo recibe. Los mercados secundarios, por su parte, consisten en la negociación. A ver, esos bonos de deuda se llaman activos financieros, son compromisos de pago. Entonces, los mercados secundarios lo que terminan teniendo finalmente es la negociación de esos activos, ¿sí? Alguien que compre y que alguien que vende esas deudas, pero que no fue aquel que lo emitió originalmente, ¿sí? Por ejemplo, la bolsa de valores, donde se dan esas intermediaciones. Otra forma de analizarlo es a través de los plazos. Plazos a contado significa que la compraventa coincide con la entrega del activo. Por ejemplo, unas acciones. ¿Sí? Alguien vende unas acciones, alguien las compra en contado. Mercados a plazo es, por ejemplo, los mercados de futuros agropecuarios. Esto es, yo te hago la venta ahora, vos me das el dinero, pero la mercadería yo recién te la voy a dar en un futuro. Yo puedo venderte mis cereales o mi petróleo, te lo puedo vender aun cuando todavía ni siquiera recién lo estoy sembrando. Pero ya te lo puedo tener vendido a un precio determinado, puedo fijar el precio. Pero la entrega física de esa mercadería recién la voy a hacer cuando coseche, de aquí a 6 meses. ¿Sí? Después tenemos los mercados financieros, los podemos clasificar de acuerdo a la forma de contratación. ¿Cómo se da? Una forma es lo que se llama las contrataciones a viva voz. ¿Se acuerdan? Como en las películas de Wall Street de los 80. Compran, vendo tanto. Entonces alguien que quería comprar, vender, se encuentran ahí vendiendo con los papelitos y con esa manera hacían la transacción. Mercados electrónicos es la forma más usual hoy en día, operaciones a través de terminales informáticas. De hecho, hoy en día una parte sustantiva, especialmente en Europa y Estados Unidos, de las transacciones financieras no se dan ni siquiera ya son por computadoras, pero ni siquiera son con seres humanos. ¿Sí? Son algoritmos diseñados para comprar y vender en función de determinadas variables especificadas, de la competencia, del comportamiento del mercado, etc. O sea que ni siquiera hay humanos definiendo eso. Que hacen compras y ventas en milisegundos, todo el tiempo. Y después tenemos mercados telefónicos, que es el contacto telefónico entre operadores, que es una mayor rareza al día de hoy. Después tenemos tipo de activos. Tenemos activos de capitales y monetarios. Capitales es, por ejemplo, las acciones de una empresa. Si uno tiene una empresa, una sociedad anónima que tiene acciones y que representan un pedacito de esa empresa, que incluye los activos financieros, pero también los activos físicos, pedacito de la fábrica, pedacito de las máquinas, etc. Generalmente estas inversiones se las considera de relativo bajo riesgo, ¿sí? Y son de largo plazo, es decir, para encontrar rendimientos aceptables hay que esperar que pase mucho tiempo, si se compran y se mantienen. Después tenemos los activos monetarios, es decir, bonos de deuda, por ejemplo. Suelen ser acciones, suelen ser compras y ventas de corto plazo. Y por lo general son de alto riesgo, ¿sí? Son de mayor liquidez. Acuérdense que hay una relación proporcionalmente opuesta entre el riesgo y la tasa de interés y los plazos. A mayor plazo, generalmente las inversiones de largo plazo suelen ser de menor riesgo y las tasas de interés o la tasa de descuento, el costo de oportunidad es más bajo. Mientras que las inversiones de corto plazo suelen tener mayor nivel de riesgo, pero entonces las tasas de interés que se pagan son superiores. Es como la ruleta, si quieren. No sé si alguno ha jugado alguna vez a la ruleta. Si uno juega por los colores, no hay muchas chances, pero entonces tenés 50% de chances de que salga negro o rojo. Con lo cual, si vos apostás, ganás relativamente poco. Es una cosa relativamente segura.
aunque la ganancia, la tasa de ganancia vinculada, porque el riesgo es bajo, es baja. Mientras que si uno juega a los números, que son, ¿cuántos? 36, 37 con el 0, si uno le pega eso, nada, es 1 en 36, gana muchísimo más. Los niveles de riesgo son superiores. Esto es similar a la conceptualización. Perdón, Sí, o sea, el riesgo se refiere como a que yo no pueda llegar a pagar mi deuda, como por ejemplo siembro, pero, o sea, yo lo pensé al revés, como de largo plazo, quizás yo siembro y al final hubo una helada y salió mal y no tengo tanta producción para entregar a aquel que compró, digamos, entonces habría como más riesgo. exacto. Lo que pasa es que tenés que compararlo con algo el riesgo. Es decir, es más o menos riesgoso que algún otro tipo de inversión o que poner el dinero en una deuda o en un préstamo. Depende también de qué lado. Ponele que vos sos el que cede el dinero. Sos un inversionista. Entonces tenés diferentes niveles de riesgo. Una opción es invertir en forestales en una zona que no sea riesgosa a 50 años. ¿Sí? Entonces vos sabés que es muy difícil que pierdas toda esa plantación forestal. Cuando vendas vas a ganar mucho, pero tardás 50 años. ¿Sí? Es muy probable que y que no se pierda eso. Digamos, vas a cosechar, va a cosechar el árbol, la madera, se va a vender. Otra cosa es esto que estabas diciendo, que efectivamente entramos, vamos a ver después bajo qué instrumento, qué operatoria, pero que vos podés invertir en cediéndole plata o participando en algún fondo de inversión en agricultura. Entonces, en 6 meses van a sembrar, va a crecer ese cultivo, en 6, 8 meses vamos a vender y habremos ganado o no, de acuerdo a lo que invertimos. ¿Cuáles son los riesgos? Esto que vos comentás, que haya una seca, que me caiga una granizada y me haga perder todo, que me estafe el acopiador. Bueno, tenemos diferentes niveles de riesgo. O hay otras cosas más riesgosas. Por ejemplo, si yo me junto con un usurero que presta plata sin papeles, a gente que no está cobrando el IFE y que necesita plata con muchísima desesperación sin ningún tipo de papel. Entonces, la tasa, a ver, ¿los riesgos de que no paguen son altos o bajos? Son mucho más altos. Ahora, entonces, como los riesgos son altos, seguramente, y porque la gente está más desesperada, yo le voy a cobrar tasas de interés más altas. La tasa de interés alta está vinculada al nivel de riesgo y al nivel de formalidad que le pido. La formalidad finalmente es una forma de protegerme contra el riesgo. Si yo no te pido nada, los riesgos de que no me pagues son superiores. Entonces la tasa de interés que va a llevar implícita son más grandes. Eso es, por ejemplo, lo que ocurre si se fijan, no sé, algunos saben que igual son bastante usureros, pero los préstamos bancarios, ¿de cuánto es la tasa de interés? No sé si alguno o alguna ha tenido que gestionar algún préstamo bancario. ¿De cuánto es una tasa de interés bancario? ¿Alguno pidió alguna vez o se fijó en el banco? O de alguna tarjeta de crédito, sino que se puedan, Claro, bueno, esa podría ser una. para tener una referencia. Que es bastante de corto plazo igualmente, es de lo más extremo a nivel bancario. Pero póngale que sea un 50%. Si ustedes se fijan, no sé si alguna vez han andado por las estaciones que les dan los folletitos o están esos carteles en la calle, crédito a solo firma. Efectivos, claro, con DNI nada más. Claro, efectivo ya, crédito a solo firma. Sí, Que te dicen te prestamos sin ningún tipo de papel ni requisito ni nada. Bueno, eso lo que es esto. Te van a prestar dinero sin ningún tipo de control previo si podés pagar o no. Entonces las probabilidades de que no pagues suelen ser más altas que de otro mecanismo. El banco se genera mecanismos para cubrirse ante eso. En este caso no, y sin garantías. Con lo cual, la tasa de interés que va a llevar implícita ese riesgo es muy superior. ¿Sí? Muy superior. Bueno, la de un hipotecario sería mucho más baja. ¿Cómo? La de un préstamo hipotecario. Un préstamo hipotecario es más baja, exactamente. O de un
inventario, tenés el auto. No sé. Sería que sea más bajo Sí. que un préstamo personal, ¿no? Claro, y Uy, se debería ser más escucha bajo. bastante mal. Sí. Debería ser Sí, más lo que baja. pasa es que también, sí, o sea, es más baja, pero porque implica otras cuestiones está la propiedad en el medio cuando está el crédito hipotecario. Ahora los vamos a ver, ese caso particular. Perdón. No, está perfecto. Sí, pero es eso. Ahí, como hay otras cuestiones, vamos a ver ahora cómo se compone un préstamo. Los intermediarios financieros, finalmente, lo que hacen es esto, tienen varias cuestiones que son importantes. Una es que movilizan los ahorros desde las unidades supravitarias a las deficitarias, ¿sí? Y asignan los créditos. Esto no es una cosa menor, es esto. Pueden discernir los niveles de riesgo, a quiénes le van a prestar, para qué, ¿sí? A quién le otorgan el préstamo, y eso es una manera de proteger al inversionista. Y después, por otra parte, actúan y generan valor a través de lo que llaman la técnica financiera, que es transformar los plazos y distribuir los riesgos. ¿Sí? Yo te doy 100, pero después vos me lo vas a ir pagando en X cantidad de cuotas y con determinadas modalidades. Entonces, ese componente es esencial para el funcionamiento de un sistema financiero que repercute en un sistema productivo. Ahí tenemos dos grandes intermediarios, bancarios, no bancarios. Los bancos pueden generar dinero como tales, y generan valor a través de los activos financieros indirectos, los cheques, que se aceptan como medio de pago, como dinero. ¿Sí? O sea, pueden crear dinero y aparte generan dinero a través de la tasa de interés. ¿Sí? Aumenta la cantidad de dinero a través de la tasa de interés. La generación de tasa de interés no es la única forma de creación de dinero, la emisión de los bancos centrales no es la única forma de generación de dinero. ¿Sí? Las tasas de interés también generan dinero. Después tenemos los intermediarios no bancarios que trabajan con activos financieros pero que no se consideran dinero en sentido estricto. Acá aparece entonces el tema que las entidades bancarias están reguladas por la ley de entidades financieras. Que nuestro amigo, justamente una de las pujas es que mercado pago, mercado no sé cuánto, etcétera, justamente no están incluidos dentro de la ley de entidades financieras, con lo cual no tienen determinadas regulaciones que sí necesitan las entidades financieras. Vamos a ver cuáles son los costos y remuneración del sistema. Tenemos primero el costo financiero total. ¿Qué es el costo financiero total? Son los gastos administrativos, los gastos de otorgamiento, información al cliente, seguros, etc. Después tenemos los costos del prestatario. ¿Qué es el costo del prestatario? El que recibe el préstamo, el que pide la plata prestada. Tiene que pagar una tasa de interés activa más los costos de transacción. La tasa de interés activa es la tasa más alta. Después tenemos el costo que tienen los prestamistas, que es la tasa de interés pasiva, que es la que ellos reciben, que va a ser más baja que la activa, y ciertos costos de transacción. ¿Cuál es la remuneración del sistema bancario? Es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Es lo que se lo llama el spread bancario. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, ¿por qué es importante y es esencial contar con un sistema financiero adaptado y orientado al desarrollo de la economía real? Vamos a orientarlo en principio al sector agropecuario, que es el que más nos interesa en un principio. Por un lado tenemos algunas características, vamos a ver algunas características. El sector agropecuario, que es donde puede intervenir la mirada del financiamiento. La primera cuestión es que tenemos incertidumbre ambiental, ¿sí? Esto que charlábamos, que me planteaban muy bien, ¿qué pasa si hay sequía o si se me malogra la cosecha? Entonces, podemos tener variación en los rendimientos por diferentes cuestiones y también riesgos ambientales. Entonces, en esos casos es importante contar con algún sistema financiero. Después tenemos una cuestión que es la incertidumbre comercial, que tiene que ver con la variación de los precios, ¿sí? Con ciertas cuestiones técnicas de riesgos.
Otra cuestión que es importante es que muchas veces hay un desfasaje entre los ingresos y los egresos, debido a la estacionalidad. Ya tenemos las actividades agropecuarias suelen ser estacionales, y a veces, por un lado, los precios máximos, los mejores precios no coinciden con la época de cosecha, con lo cual si pudiésemos encontrar algún mecanismo que nos permita sobrevivir en los peores momentos y vender en los mejores precios, sería aconsejable. Después tenemos otra cuestión vinculada a lo biológico, que tiene que ver con que generalmente las actividades agropecuarias son de lenta evolución relativa como actividad agropecuaria. Esto es, hay una restricción biológica para el desarrollo del sector. Y generalmente hay una baja rentabilidad comparado con otras actividades. Razones varias. Una tiene que ver con que cuando estamos analizando la tierra, ya lo han visto, es un gran costo hundido. Tenemos millones y millones de pesos en forma de tierra que nos bajan la rentabilidad. A esta altura ya saben lo que estamos hablando. La rentabilidad y el KIS es muy grande porque tenemos mucho monto de capital en tierra y hace que la rentabilidad comparado con otras ramas de la economía sea muy baja. Entonces, si nosotros queremos desarrollar las inversiones en el sector, estamos fritos. Otra cuestión es que hay una restricción biológica. Ejemplo, si uno quisiera, a ver, uno de los problemas que se observa, o sea, muy probable que ustedes digan, ¿y esto qué me importa? Yo estoy estudiando ciencias ambientales, esto es para agrónomos o agrónomas piratas, que lo único que les interesa es sacar más plata, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cierta mirada media romántica que uno podría llegar a tener. Y en realidad es un error garrafal ese. Si no contamos con un sistema financiero saludable al servicio de los intereses nacionales, es muy difícil que podamos ver algún impacto, alguna modificación en la cuestión ambiental. Es así, o mejor dicho, lo que pasa en el sector financiero va a impactar en el mundo agropecuario y en el mundo ambiental vinculado al mundo rural y agropecuario. Ejemplo, si ustedes dicen, queremos eliminar la sojización y queremos hacer otras actividades en el sector, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer eso? No, con la buena voluntad no existe. Si acá estamos pensando bajo la lógica y la racionalidad del capital, que es lo que termina pasando, si ustedes siembran soja en 6 meses, primero que tiene bajo nivel de riesgo comparado con otras actividades, y la tasa de circulación del capital es bastante alta. Si ustedes quieren poner montes frutales o quieren poner un sistema silvopastoril, que es el sistema que mejor fija, digamos que tiene mejor balance de carbono, ¿cómo lo van a hacer eso? Para eso van a necesitar financiamiento, muchachas y muchachos. Sin financiamiento, alguien que les preste plata para hacer eso, los arbolitos y las vaquitas no van a venir solas. Eso es así. Entonces, ahí tenemos que ver cómo hacemos para poder apalancar o generar procesos virtuosos vinculados a eso. Después tenemos cuestiones vinculadas a la necesidad de incorporar tecnología, ¿sí? Algunas cuestiones vinculadas a la baja productividad marginal, y eso es muy difícil hacerlo con fondos propios. Para eso necesitamos la palanca del sistema financiero. Por otro lado, tenemos también ciertas cuestiones de heterogeneidad regional. Esto es que no todo nuestro país es igual y entonces necesitamos aspectos diferenciales vinculados al acceso al financiamiento por región. Y no solamente la cuestión por región, sino los sujetos agrarios. No es lo mismo. Primero que ya lo hemos visto en las primeras clases, pero no existe el campo como tal, sino que existe un sector agropecuario con sujetos económicos diferentes y muchas veces con intereses contrapuestos. Entonces, si no hacemos nada, lo que va a pasar es que, pero esto es una regla gravensera de piedra, si uno no hace nada, los que siempre sacan mejor provecho son los que en mejor condición relativa están. ¿Sí? Los que mejor están son los que siempre van a sacar provecho. Si uno quiere hacer alguna cuestión que mejore las condiciones de las amplias mayorías, tiene que hacer políticas diferenciadas hacia esos sectores. Y entonces, porque son diferentes, entonces, tenemos que pensar en diferencias de las eficiencias técnicas, de la estructura patrimonial y quiénes son receptores o no de crédito. Una de las cuestiones que es esencial y todavía estamos en deuda es el proceso de democratización financiera. Gran parte de los productores de nuestro país todavía no están bancarizados siquiera, ¿sí? No tienen ni siquiera cuenta del banco. Entonces, esas personas ya de movida no van a poder estar en las mismas condiciones para recibir un préstamo productivo que otras, o si hay una emergencia económica.
una emergencia ambiental. Entonces, ¿para qué nos puede interesar el financiamiento del sector agropecuario? Para cubrir desfasajes financieros, créditos de gastos corrientes, para gestionar los riesgos, seguros agropecuarios, compensar baja rentabilidad, ya sea por alguna cuestión más estructural o por emergencias climáticas, para promover la tecnificación, apalancar inversiones, incorporar nuevas tecnologías, gestión de la innovación, para orientar la capacidad productiva. Es decir, me interesa que se incorpore determinadas tecnologías verdes, energías renovables. Bueno, eso no viene de la nada, sino a través de créditos orientados. Yo te voy a dar plata para que vos incorpores determinadas cosas. Ocupación del espacio agrícola, instrumentos para colonización. Esto de yo te voy a ceder, quiero que romper con la concentración de la tierra. Y bueno, vamos a ceder tierra. ¿Qué la vamos a regalar o vamos a hacer instrumentos, mecanismos para que la gente pueda acceder, pueda comprar su parcela? Eso se hace con políticas financieras. Y después promoción diferenciada, esto de mejorar la eficiencia de factores de producción, mejoras en la escala o inclusión financiera y productiva, lo que les conversaba de recién. Los sistemas de crédito, ¿qué es? Es esta vinculación, lo que les decía, de agentes con excedentes y agentes con proyectos de inversión o con déficit. Y entonces en el sistema de crédito yo transfiero estos superávits a aquellos que tienen déficit, ¿sí? Saco de donde sobre a donde falta, como decía un expresidente benemérito. Y podemos analizar en los créditos de corto y largo plazo. Crédito de corto plazo vinculado generalmente a capital de trabajo, gastos operativos, plazo de 1 año o menos. Se suelen utilizar para desfasajes entre los flujos de ingresos y egresos, ¿sí? Para la prefinanciar venta de productos terminados. Lo que yo busco es liquidez en la producción. Mientras que las inversiones o los créditos a largo plazo generalmente tienen, acá dice, mayor riesgo de asignación. ¿Y por qué? Porque son mayores tiempos. Pueden pasar, y piensen en un país como Argentina, una inversión a 10 años y puede pasar muchas cosas en el medio. Generalmente se orientan a acceder a bienes de capital y suelen pensar en las transformaciones estructurales. Vamos a meternos ahora a estudiar esto del crédito. ¿Qué elementos componen un crédito? 3 elementos componen un crédito. Una tasa de interés, un servicio de la deuda, que es cómo se va pagando eso, y la garantía. Es decir, ¿qué pasa si no lo pago? Vamos a ver las tasas de interés. Fíjense, hay 2 tipos de tasas de interés. Ahí tienen las fórmulas. La primera es una tasa de interés simple. Fíjense que es la que pueden ver con la línea punteada del gráfico. Tasa de interés compuesto, en la que ven con línea entera. Y se consiste básicamente en un proceso de capitalización progresiva de los intereses. Dicho de otra manera, tasa de interés simple, yo tengo 100 pesos en el año, tengo 100 pesos, lo dejo en el banco. Póngale una tasa de interés del 10%. Al cabo de un año, ¿cuánto me dejo de interés? 10 pesos. Al año 2, bueno, yo retiro esos 10 pesos y vuelvo a dejar mi M sub 0, que es mi monto inicial, lo vuelvo a depositar. ¿Cuánto me deja a lo largo del segundo año? 10 pesos más. O sea que yo obtuve, después de 2 años, 200 pesos. Pero siempre vuelvo a empezar con el M sub 0 igual a 100. ¿Sí? No capitaliza el interés. Por el contrario, los sistemas de interés compuesto consisten de esto. Primer año arrancamos igual. Yo tengo 100 pesos, los dejo en el banco, a tasa de interés del 10%, me da 10 pesos. O sea, mi N sub N es 110. ¿Qué pasa si para el año 2 yo no retiro los 10 pesos? Yo voy a arrancar el año 2 con un M sub 0 de 110. Al finalizar el año, ¿cuánto tengo? Y tengo 11. O sea, ya es una diferencia. ¿Qué pasa si yo eso lo voy calculando diferentes cantidades de veces? Lo que se llaman ciclos de capitalización. Entonces, en esos casos nosotros tenemos lo que se llaman tasas de interés compuestas. ¿Sí? Después cuando hagamos los ejercicios podemos volver sobre esa explicación.
Uno no analiza la capitalización de los intereses, el otro va capitalizando, vuelve a calcular los intereses sobre el interés previo. Tasas de interés, es el precio, es el costo de oportunidad del capital, es el valor del dinero finalmente, y del capital. Como grandes reglas, las tasas de interés bajas favorecen proyectos intensivos de capital, reducen el uso del trabajo en la producción y el aumento de bienes de capital, de tecnología. Tenemos la primera tasa que vamos a ver, es la TNA, tasa nominal anual, es nuestra tasa de referencia. Nos da una suerte de equilibrio entre oferta y demanda y es lo que se calcula como tasa de interés de referencia bancaria sin capitalización, a un año, tasa nominal anual. Sin embargo, esa nos sirve de referencia, pero no nos sirve para hacer nuestros cálculos, que es lo que hicimos hasta ahora. El paso siguiente que tenemos que hacer es estimar si corresponde la tasa de interés efectiva, la TEI, que consiste en calcular la tasa de interés si hacemos una capitalización de la misma, una tasa de interés compuesta. Y se considera en los periodos de capitalización inferior a un año, mensual, bimestral. Fíjense que la fórmula es 1 más TI, que es la tasa nominal anual, dividido K y elevado a la K, donde K es la cantidad de ciclos de capitalización a lo largo de un año. Si yo les digo que algo capitaliza bimestralmente, ¿cuánto es nuestro K? 6. ¿Sí? Si algo capitaliza trimestralmente, ¿cuánto es nuestro K? 4. ¿Sí? Bueno, acá ven las fórmulas. Después tenemos otra tasa de interés más, que vamos a hacer ejercicios, que es la tasa de interés real. Es la tasa de interés afectada por la inflación. Fíjense que la capitalización lo que permite es aumentar, si se quiere, el valor de nuestro capital. La tasa de inflación lo que hace es el efecto contrario. Disminuye el valor de nuestro capital, el valor unitario. ¿Por qué? Porque por cada peso que uno tiene, pierde su valor relativo. Con un peso compro proporcionalmente menos. Esta es la tasa, la real es la que nos interesa para hacer las evaluaciones financieras, para el costo de producción, etc. Es la que estuvimos trabajando hasta ahora. Todas las tasas de interés que calculamos hasta ahora siempre eran tasas de interés reales, ¿sí? La tasa de interés afectada por la inflación. Por último, tenemos las tasas compuestas, que lo que hacen es analizar si nosotros tenemos una tasa de interés en dólares, a cuánto equivaldrían en pesos esas tasas, esto en dólar o en otra moneda extranjera, a cuánto equivaldría en pesos luego de una devaluación. ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente en pesos de esa tasa de interés en dólares? ¿Me sigue? Vamos, ya vimos las tasas de interés. Ahora vamos a ver los servicios de la deuda. Los servicios de la deuda. Cuando uno recibe capital, recibe un M sub 0, tiene que devolver, pero va a devolver un poco más. El interés. Ahora, ¿cómo se devuelve ese interés? Y más si es un crédito de varios años. Uno tiene que ir pagando cuotas o amortizaciones del capital. En realidad, uno cuando vaya pagando estas cuotas, esa cuota va a tener ahí adentro diferentes elementos. Una parte va a ser el capital, una parte del capital del M sub 0 y otra parte es el interés, ¿sí? Y hay diferentes formas de ir amortizando eso. A veces, además, podemos tener lo que se llaman periodos de gracia, que significa que es un plazo en el cual yo no tengo que amortizar el capital, sino parte del interés, ¿sí? Esto es muy frecuente, es lo que se podría ocurrir cuando uno pide un préstamo productivo. En los primeros años no hay mucho ingreso, entonces no tengo que pagar, voy a empezar a pagar pasado tantos años. Vamos a ver 3 sistemas. El primero es el sistema alemán. El sistema alemán se caracteriza porque, fíjense, ahí está el gráfico, tiene cuotas que son variables, ¿sí?
¿Qué significa eso? Que los primeros años se pagan más que los últimos años. Cada vez que uno va pasando los años, paga proporcionalmente menos. Lo que ocurre es que lo que se paga siempre lo mismo es el componente del capital, el M sub 0. El M sub 0 se divide por los años de préstamo y yo sé cuánto tengo que pagar. Lo que pasa es que para pagar los intereses se calculan con el capital no amortizado hasta el año pasado. Digamos, se va restando el capital y sobre lo que no se pagó todavía calculo el interés. Con lo cual, sobre los saldos, con lo cual los intereses se van reduciendo proporcionalmente. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que muchas veces las primeras cuotas son grandes, pero lo que tienen a favor es que yo empiezo a pagar, a amortizar el capital desde el principio. Con lo cual, si me atraso por alguna razón a un momento, yo ya amorticé parte del M sub 0. Son cuotas variables. Después tenemos los sistemas franceses, sistema francés, en el cual se trata de cuotas constantes. Fíjense que el valor es siempre el mismo. Y lo que se va pagando es, la cuota se va, la composición de la cuota es que el interés se calcula sobre el saldo de capital no amortizado. Y el capital amortizado se determina por la diferencia entre el monto de la cuota y los intereses correspondientes a ese periodo. O sea, primero calculo el interés y después la diferencia entre el valor de la cuota y el interés es el capital. ¿Cómo calculo el valor de la cuota? Se calcula a través de un factor de anualidad. Un factor de anualidad que ahí tienen la fórmula, que es I, donde I es la tasa nominal anual, eventualmente tienen que calcular la tasa efectiva, si hay capitalización, y donde I, bueno, ya lo dijimos, y donde N es la cantidad de años. Entonces van a ser el M sub 0 por el factor de anualidad y les da el monto de la cuota anual. ¿Cuál es el elemento a favor y en contra? A favor es que yo tengo cuotas fijas, ¿sí? En contra es que recién yo voy a ir saldando proporcionalmente más capital al final. Con lo cual, si por alguna X razón yo me atraso, no pago las cuotas, como yo no saldé el capital, se vuelve a recalcular el interés y es como si no hubiese pagado proporcionalmente mucho menos, ¿sí? Porque vuelvo a pagar, se vuelve a generar interés. Porque el capital, que es el que genera interés, no se saldó. O se saldó menos proporcionalmente que el otro sistema. Y después tenemos los sistemas americanos. Sistemas americanos son para préstamos de corto plazo, menos de un año. Se hace menos de un año, se van pagando algunos pequeños intereses, pero después el pago, la amortización del capital y lo que queda de intereses se paga en una sola cuota al final. ¿Para qué sirve esto? Estos préstamos de corto plazo se suelen utilizar para prefinanciar exportaciones, ¿sí? Ejemplo, yo tengo que, produzco algún tipo de bien y me sale alguna exportación o alguna venta grande, ¿sí? Un proveedor que hasta ahora no había llegado, que es un cambio de escala. Para eso yo lo que tengo que hacer es comprar muchísimos insumos. Pónganle, hago dulces. Hago una capacidad de 100 dulces por mes. Y por ahí me sale alguien que me dice, no, vamos para una cadena de, no sé, de comida, de una vinería con delicatessen, no sé qué, necesito, no 100 frascos por mes, sino 8.000 frascos por mes. Buenísimo, si la pego, es un golazo. Ahora, yo lo que necesito es capital para arrancar todo eso, comprar los frascos, la fruta, y después eventualmente si lo cedo hasta que cobro en 60, 90 días, no tengo la plata. ¿Qué hago? Pido un préstamo de este estilo. Entonces, puedo capitalizarme, compro todos los bienes, voy pagando pequeños intereses y recién cuando hago la venta de aquí a 6 meses que cobré, puedo saldar todo. ¿Sí? Es para eso. Acá estamos. Por último, tenemos, hasta acá venimos, ¿se entiende? Silencio. Sí, todo bien, todo bien. Bueno. Buenísimo.
tenemos las garantías, el tercer elemento. Ya dijimos tasa de interés, sistema de amortización del capital, servicios de deuda, y después las garantías. Las garantías son requerimientos que tiene aquel que presta el dinero como forma de protección, que lo que buscan es limitar el riesgo si no paga el prestatario. ¿Sí? ¿Cuáles son las garantías? Títulos de propiedad, cuentas corrientes, referencias bancarias, estados contables, deudas con el fisco, etc. Existe otro mecanismo que son los sistemas de garantías recíprocas. ¿Qué son? Son empresas que aportan capital y ofrecen, o sea, muchas generan un fondo de capital y ofrecen el servicio de garantías. Entonces, uno puede acceder a mejores condiciones de préstamos porque tiene una garantía atrás. Uno tiene que pagar por esa garantía, pero uno va a recibir, entonces le permite acceder a mejores condiciones o tasas. ¿Sí? Sistemas de garantías recíprocas. Se usan fondos como garantía a cambio de una comisión. ¿Sí? Si uno analiza, ahora vamos a ver algunos ejemplos, créditos agropecuarios, debería analizar si es un préstamo bancario o extrabancario, cuál es la tasa activa, cuál es la tasa real, y esto tienen que analizar lo referido a la rentabilidad y a la TIR de los proyectos. Tienen que analizar el plazo y el periodo de gracia, para eso tienen que saber el flujo de beneficios. ¿Cuál es el destino? ¿Qué se puede comprar y qué no? ¿Y qué garantías nos piden? Personal, prendarios o hipotecarios. O si se valen, SGRs. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos primero con el préstamo. Préstamo es el que más conocen, bancario. Yo le pido al banco un monto, el banco me lo va a ceder, tengo que pagar para eso una tasa de interés que voy a tener que ir pagando en X cantidad de cuotas. Y dependiendo del tipo de préstamo, la garantía es o mi salario, ¿sí? O algún bien que deje a cambio. Después tenemos los créditos prendarios. ¿En qué consisten? Yo pido un préstamo y el banco no me da plata. O el banco o la entidad financiera bancaria no me da plata. ¿Qué me da? Me da un bien. Y entonces, en realidad, yo lo que voy a ir pagando, el préstamo está convertido en forma de algún bien. Una computadora, un auto. ¿Vieron los planes de ahorro de los autos? Son eso. A mí me dan un préstamo en forma de auto. Yo voy a tener que ir pagando en X cantidad de cuotas ese préstamo. ¿Qué pasa si yo no pago? Pues bien, la garantía es el propio bien. El auto queda por parte de la entidad financiera o del banco, etc. ¿Sí? Después tenemos los préstamos hipotecarios, ya sea de viviendas o de predios rurales. Pido un préstamo, puede ser para comprar una vivienda o para cualquier cosa, pero yo dejo como garantía la casa, ¿sí? O el campo. Si yo no pago, me rematan el campo. Y se salda mi deuda. Si el campo se vende a menor precio, o la casa a menor precio que mi deuda, ya está saldada. No me quedo. En Europa, por ejemplo, sigo teniendo la deuda. Esa es una de las cuestiones de los desahucios en España, por ejemplo, que es un profundo problema. Nuestro país es otra dinámica. Por más que tenga una deuda, se va al remate y ya se queda saldada esa deuda. Eso también ha generado una cosa que llaman, no sé si han escuchado hablar de la Liga, que es una mafia muy famosa que se queda con las casas y los campos que van a remate. Formado por ex policías, etcétera. Muy famosa. Tristemente célebre, diría. No sé si han escuchado hablar alguna vez. Y después tenemos acuerdos en descubierto. ¿Qué es un acuerdo en descubierto? El banco nos permite utilizar más fondos, ya sea retirarlos por el cajero o con tarjetas, nos permite gastar, si se quiere, más X cantidad de dinero que la que teníamos en nuestra cuenta, ¿sí?
y que después deberemos cubrir. Por ofrecernos ese servicio, en cuenta corriente por lo general, el banco nos va a cobrar intereses, por lo general altos. Y eso se llama acuerdo en descubierto. Nos permite gastar más de lo que tenemos en nuestra cuenta. Es de cortísimo plazo. Y por último tenemos las tarjetas de crédito. ¿En qué consisten? Bueno, son tarjetas que nos permiten comprar determinados bienes y después ir pagándolos en X cantidad de cuotas, ¿sí? Y en algunos casos, hay momentos históricos más complicados que otros, permiten ir pagando porcentaje de lo que hay que pagar por mes, digamos, ¿sí? En el caso de los que venden, teóricamente deberían recibir el valor de esa venta en la totalidad, ni bien se hace la venta, ¿sí? Teóricamente, no ocurre. Después tenemos instrumentos alternativos, pero que algunos que son bancarios. En el caso del Warrant es bancario. Vamos a verlo, lo vamos a dejar así rápido porque lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios. A partir de la clase que viene vamos a hacer ejercicios de Warrant. El Warrant sirve básicamente como una forma de obtener un préstamo bancario, pero cediendo algún bien como garantía, ¿sí? Puede ser un bien fungible o no fungible, nombre raro, en realidad puede ser algún bien agropecuario como no agropecuario. Yo lo que voy a hacer es ir a alguna entidad aprobada, una guarrantera, por ejemplo en el caso de los cereales ir a una acopio. Yo voy a poner X cantidad, voy a ir primero al banco, le voy a decir quiero un préstamo con un Warrant. Me dicen que sí, me dicen cuáles son las empresas que aceptan los granos y que emiten certificados, voy, deposito los granos por X cantidad de valor, me dan un certificadito que lo deposité ahí, certificado, voy al banco, demuestro eso y me van a dar un préstamo equivalente en el monto a lo que yo cedí ahí, ¿sí? Son créditos de corto plazo, máximo 180 días. Pasado ese plazo, yo tengo que saldar el préstamo, o sea, el M sub 0 tengo que pagar un M sub N, monto inicial más interés, más los gastos de la operatoria. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para varias cuestiones. Uno tiene que ver con las necesidades de liquidez. Yo, por ejemplo, estoy en un momento cuando cosecho, que todos cosechan y venden y el precio es bajo. Si yo pudiese patear la venta unos 6 meses, por ahí el precio que recibo es mucho más alto. Me convendría, pero yo necesito vender porque no tengo un peso y tengo que volver a empezar tengo que mandar a los pibes a la escuela y tengo que volver a empezar el circuito, tengo que sembrar. Entonces, si pido ese préstamo, voy a poder funcionar esos 6 meses y cuando haga la venta puedo pagar el préstamo y además me queda una diferencia. Eso es lo que uno buscaría, digamos, ¿sí? Otro más son los fideicomisos. Lo vamos a ver, antes lo veíamos más profundidad, ahora pincelazo. Fideicomiso es un mecanismo regulado que lo que permiten es constituir formas de inversión complejas. Pasémoslo. No lo vamos a preguntar en el parcial. Relativamente complejo. Después sí tenemos otras formas. Pool de siembra. Los pools de siembra en realidad lo que son formas informales, no solamente no son no bancarias, sino informales, de lo que hacen es varias personas, inversionistas, juntan fondos, en el caso de la agricultura, salen a invertir en producción agropecuaria. Entonces hacen contratos accidentales, es decir, por 2 campañas, no 2 años, 1 o 2 campañas, en la zona, y después lo que venden se deberían repartir en partes equivalentes a lo que invirtieron. Esos son los pools de siembra. Suelen ser formas informales, si no hay contratos. En los fideicomisos son formas son bastante complejas desde la arquitectura jurídica. Luego tenemos los fondos comunes de inversión. ¿En qué consisten? Son importantes estos. Porque tienen un peso importante en el mundo agrario. No tanto en Argentina, sí a nivel global. Los más famosos son los fondos de inversión estadounidenses, que hay algunos de ellos que tienen el peso de varias economías de países en desarrollo. Lo que hacen ¿qué es lo que hacen? Reciben
inversiones de pequeños ahorristas, ¿sí? Los administran y hacen diferentes tipos de inversiones, en el mundo agropecuario o en otras cosas. Es eso. Y lo que buscan es ofrecer generalmente diferentes tasas de ganancia de rentabilidad por ese capital invertido. Si en vez de invertir en el banco, uno invierte en un fondo común de inversión. Pero, por ejemplo, gran parte de las cuestiones de conflictos por la tierra y ambientales en parte de África están dados con los fondos comunes de inversión americanos, yanquis, ¿sí? Que hacen inversiones en el aceite de palma y en un par de estos monocultivos y generan unos despelotes importantes. Los fondos de pensiones yanquis, por ejemplo, los jubilados invierten en eso para después obtener ingresos cuando se jubilen. Después tenemos otro instrumento que es el leasing. ¿Cómo funciona un leasing? Fíjense que tenemos tres actores: proveedor del bien, una entidad financiera o empresa de leasing y el usuario. ¿Cómo funciona? Generalmente la entidad financiera tiene alguna relación con el proveedor del bien. No es obligatorio, pero suele pasar. Entonces, el proveedor del bien, ¿sí?, le entrega o le vende un bien a la entidad financiera. Por ejemplo, una máquina. Vamos primero con el ejemplo de una cosechadora o un tractor. El fabricante que fabrica los tractores, ¿sí?, Juan Siervo, se la da, esa máquina se la vende a Juan Siervo Financiera Anónima. Póngale. Yo soy productor, soy un contratista. Necesito una buena cosechadora. ¿Qué pasa? Tener una buena cosechadora cuesta un dinerito. Es muy caro comprarla. Y una vez que la compré, no puedo cambiarla, ¿sí? Pues ya la compré. Entonces, y esto puede ser para una cosechadora, puede ser para una máquina que haga algún tipo de proceso industrial, cualquiera sea, puede ser para autos, camionetas o hasta para fotocopiadoras, que funcionan gran parte. El negocio de las fotocopiadoras, bueno, ahora están todo de capa caída, funcionan con leasing. Yo voy a ser usuario, voy a hacer un acuerdo con la entidad financiera. Y lo que voy a hacer es alquilar la máquina. Voy a tener que pagar una X cantidad una cuota anual, un alquiler, que es mucho más barato que comprarlo. ¿Sí? Firmo un contrato de leasing, póngale por 5 años. Todos los años tengo que pagar una cuota. Pasado el plazo ese, tengo dos opciones. Si no renuevo el leasing, devuelvo la máquina, ya está. Puedo pedir otra que sea mejor. Vuelvo a sacar un nuevo leasing con esos mismos y ya no es la cosechadora modelo 1.0, sino 3.0. Tengo una cosechadora nueva. Por ahí con un poquito más caro tengo una mucho mejor, 0K. Esa es opción A. Opción B, pongo una diferencia y ya me encariñé con la máquina y me la quedo. Pero es mucho más barata que comprar la nueva. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer esto? Hay varias razones. Una tiene que ver con que como no es de mi propiedad la máquina, primero que me permite acceder a tecnología, perdón. Siempre puedo tener tecnología relativamente nueva, mantenerme así como en la punta tecnológica, sin tener que hacer la inversión de comprar un equipamiento que es costosísimo. Con un alquiler que es mucho más económico, menos caro, puedo mantenerme en la vanguardia tecnológica. Y aparte, cuando ya pasan 5 o 6 años, si yo la comprara esa máquina me queda 15 años para usarla. Pero de esa manera puedo ir renovándola siempre por una máquina nueva. Entonces siempre estoy como en la frontera, ahí. Palo y palo. Esa es una razón. La otra razón tiene que ver que como no, si yo compro la máquina, ¿sí?, pasa a ser de mi propiedad, una máquina en mi cuenta capital, ¿cómo entra? ¿Con qué ítem? Una máquina es capital de explotación, es un bien, es un fijo inanimado. ¿Sí? Ahora, si en vez de comprarla la máquina, la alquilo, el alquiler de algo, ¿qué es? Es circulante. Capital de explotación circulante, con lo cual se divide el alquiler por el índice de rotación.
Con lo cual, no solamente es menos que comprarla, el alquiler, en monto, en valor absoluto, sino que como está afectado por el índice de rotación, mejora el desempeño de la rentabilidad total de mi empresa. Pero además, hay una cuestión fiscal, de pagar los impuestos. Si yo tengo una máquina que vale 10 millones bajo mi nombre, ¿qué tengo que pagar? ¿Alguno sabe? Bienes personales. Bienes personales, exactamente. Ahora, si yo no es que no tengo la máquina, tengo que pagar un alquiler, tengo más gastos, tengo que pagar bienes personales. Ganancias. Pero ¿qué va a pasar con ganancias? Bienes personales Menos. no pago. Si tengo gastos, menos. pago menos. Tengo más gastos, pago menos ganancias. Porque si tengo más alquiler, no solamente pago bienes personales, sino que tengo que pagar menos ganancias. Con lo cual me conviene pagar ese alquiler. Pago menos ganancias. Y si yo llegara al caso, bajo esta operatoria, llego a comprar la máquina, tengo la opción de compra final, lo que termina ocurriendo es que muchas veces tienen lo que se llama una amortización acelerada. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene que pagar, esto es una cuestión de contadores, cuando uno tiene que pagar, ¿se acuerdan que la depreciación la decíamos dividido 10? Entonces es el monto dividido 10. Con estas modalidades aceleradas es dividido 5. Entonces las cuotas que tengo que pagar por año son más grandes, con lo cual pago menos bienes personales y menos ganancias, llegado el caso. Con lo cual me conviene siempre entrar en estas operatorias. ¿Sí? ¿Me siguen? Nos queda el último instrumento que vamos a trabajar en esta cursada, que es instrumentos extrabancarios. Son los planes canje. ¿En qué consiste? Se llama extrabancario por lo siguiente. Yo cuando pónganle que necesito tener este capital, por alguna razón quiero empezar de vuelta la campaña. Y yo no tengo ese monto. Necesito 100, tengo 10 en mi cuenta bancaria. ¿De dónde saco la plata? Primera opción, ¿cuál podría ser? ¿A quién le pido? ¿Qué les parece? ¿A quién le pedirían ustedes? Al banco, muy bien. Ahora, al banco, ¿qué me va a pedir a cambio? Para darme esa plata. Una garantía. Exacto. Bueno, está bien, garantías. ¿Y qué pasa si yo ya pedí plata en algún momento y me atrasé un poco y las cosas, digamos, no salieron en la realidad como me los imaginaba? Seguramente el banco va a mirar el veraz, exactamente, el veraz, y va a decir, y muchacho, usted, muchacha, anda medio flojo de papeles, no le sé si le voy a poder prestar eso que me está pidiendo. Acá veo que en el año 87 se atrasó 3 cuotas, o puede ser que no tenga garantías. No sé si alguno alquila, pero ese es un problema clásico para los que alquilan, pero en algo agropecuario también. No tengo garantías. Entonces, opción banco, cancelada. Chao. ¿A quién vamos? Bueno, aparecen ahí los planes canjes. Los planes canjes consisten en lo siguiente. Hay diferentes operatorias. El primero es anticipado a cosecha entre grandes actores. Vamos a cosecha. Pónganle, yo voy a la cooperativa. ¿Sí? Yo estoy en un pueblo, tenemos una cooperativa que es la que nos acopia, y yo voy y hago el siguiente acuerdo. Mirá, yo necesito los insumos, pero no tengo plata ahora. Ahora eso sí, cuando yo coseche, vendo todo y te pago. ¿Sí? Fíamelo, sería un fiado. ¿Cómo hacemos? Bueno, de la siguiente manera. El de la cooperativa me da el fertilizante, me da las semillas, productos, el gasoil, y me los va anotando. Me anota el valor. Una vez que yo termine la cosecha, voy a saldar mi deuda con los cereales. No voy a ir a pagarle ahí. Yo le voy a llevar las semillas, va a ser el cálculo, bueno, mirá, la cotización del maíz es de 500 pesos la tonelada, vos me debes 1.500 pesos, con 3 toneladas estamos saldados. Vos le pagás con maíz. Eso es un plan canje, canjeás insumos por maíz o por producto a cosecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece? La tasa de interés que me va a cobrar, ¿cómo va a ser con respecto al banco?
Supongo que altísima. Y va a ser más alta, claro. No sé cuánto, pero va a ser más alta. ¿Y por qué? Y porque no me está pidiendo ninguna garantía. Y eso se cobra. Y aparte voy y me lo hace. La gauchada tiene precio. Entonces, esos elementos, la tasa de interés es más alta, pero es lo único que puedo acceder. Eso es el canje anticipado a cosecha. Después tenemos otra opción. Canje anticipado. El otro de la cosecha, este es anticipado. ¿En qué consiste? Pónganle que yo tengo algún silo bolsa, lo que fuera, tengo productos. Y yo se lo voy a llevar al acopiador o a mi proveedor de insumos y le voy a decir, mira, yo ya te dejo este maíz por valor 100, ¿sí? Y voy a necesitar tanta cantidad de semilla para arrancar, tanto agroquímico y tanto gasol, ¿sí? A ver, con esto ahora, ¿cuánto es lo que me das de gasol? ¿Cuánto vale gasol? Tanto. Bueno, ya te compro 50 litros, no sé, 1000 litros de gasol. Pero no me lo voy a llevar ahora. Todavía no sembré yo. Me lo voy a ir llevando a medida que lo vaya necesitando. ¿Sí? Es un canje anticipado. Yo te doy mi mercadería antes de necesitar los productos. ¿Y qué tiene de bueno esto? Varias cosas. Por un lado, me permite sí negociar mejores precios. Yo ya te estoy vendiendo la mercadería, vos podés hacer la plata ya. Segundo, me permite fijar precios. Yo ya te cambio el maíz por X cantidad de fertilizante. Pónganle que en el medio pasó el dólar de 100 a 200. Si yo fuese ahora con a 200 el fertilizante, me quiero matar. Como yo ya lo fijé, el precio, porque lo compré 100 kilos cuando estaba 100, me tiene que dar 100 kilos. No hay tu tía. Ya fijé precio. Y después hay otra cuestión que es el problema logístico. Yo ya lo compré, pero no lo tengo todo en mi campo. No tengo todo el galpón lleno de semillas, sino que está en lo de la copiadora. A medida que necesito, voy sacando. Póngale que necesito balanceado para los pollos. Si yo lo tengo en el galpón, ¿quién se hace un festín con el balanceado de los pollos? ¿Alguien sabe? No sé si alguno ha criado pollo alguna vez. Las ratas, las lauchas. Si no lo tengo en un lugar bien, en un silo bien cerrado, es un festín de laucha. Con lo cual, mejor que esté en lo del acopiador. ¿Sí? Entonces, ese es el canje anticipado. Me permite fijar precio, asegurarme ya esa mercadería, porque después si no la están entregando, yo ya la tengo ahí reservada. Y aparte me permite salvar el problema logístico. Y la tasa de interés es más baja. Puedo negociar una tasa de interés preferencial. Y mejores precios. Y después tenemos a cosecha entre grandes actores. ¿En qué consiste? Consiste en que esta misma operatoria me dan mercadería, yo después voy a pagar con el producto, pero los que van a negociarlo no son la cooperativa con el que no tiene un peso, sino que son grandes empresas, fideicomisos, que lo que hacen es arreglar grandes compras, ¿sí? Acuerdan compras en escala, y entonces eso les sirve obtener, ¿se acuerdan las economías de escala o de tamaño? Les permite justamente, porque compran mucho, pelear mejores precios, pero aparte, mejores condiciones para negociar. Esto es que la mercadería, en vez de ir a buscarla al acopiador, te la lleva él. Entonces ya tiene incluido el valor del flete, cuando él lo necesite. ¿Sí? Estamos. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sí, no sé si lo dijiste, sobre el sistema de amortización alemán y el americano. ¿Cuándo se usan? Sí. Porque el francés me suena más común. El alemán es similar, o sea, el francés es similar al alemán en el sentido que se utilizan para cualquier tipo de préstamo de más de un año, ¿sí? Pasa que uno no suele elegir, no te suelen dejar elegir entre el francés o el alemán.
ya está dado. Lo que pasa es que suelen usar el francés porque son cuotas fijas. El alemán son cuotas variables. Y lo que tiene de bueno el francés es que vos depreciás capital en las cuotas relativamente rápido. El francés, si vos te atrasás a la primera mitad del préstamo, es como que no hubieses pagado nada porque no, depreciaste proporcionalmente menos capital, pagaste más interés. Entonces, la que genera el interés, ese capital, se vuelve a generar interés. El sistema americano son sistemas de corto plazo. El sistema es menos de un año, ¿sí? Se paga el interés o el grueso del interés y el capital en la última cuota al final de ese año. Se usa para prefinanciar exportaciones o alguna compra de cuestiones así operativas de cortísimo plazo. Gracias. De nada. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, si no, ya estamos. Dejo de compartir.